Hola, ¿cómo están? Junto con saludarlos, quería dar inicio a este ciclo de clases que tenemos. La primera clase es de diagnóstico por imágenes, conceptos generales. La idea es que vayamos agarrándole un poco de gusto al tema de las imágenes. Eh, Hoy en día, incluso mejor que cualquiera de nosotros, sabe que la tecnología va de la mano de todo. Y la medicina no es la excepción. Lamentablemente, sí se nos está olvidando que el tema de las imágenes y la medicina, si bien van muy de la mano, no reemplaza al médico el resultado de un examen. Acá tenemos que recordar que la radiología o la imagenología es un apoyo al diagnóstico. Nosotros somos parte de un proceso diagnóstico. Así que si bien una imagen puede valer más que 1000 palabras, siempre recordarnos que nuestro diagnóstico es clínico y debe ser apoyado en distintas fases, ¿ya? Una de estas fases son las imágenes, ¿ya? Otras fases son los exámenes. La primera fase es los antecedentes clínicos, la semiología, todo eso en conjunto nos va a permitir a llegar a un diagnóstico lo más preciso para poder favorecer y ayudar a nuestro paciente. Así que les insisto, si bien nos podemos ver muchas veces abrumados por la cantidad de tecnología, información, cosas nuevas y avances que créanme que son diarios, no tenemos que olvidarnos que muchas veces el solo hecho de hablar un par de minutos con nuestro paciente o examinarlo podemos llegar a un diagnóstico lo más preciso posible y las imágenes nos van a ayudar a confirmarlo o muchas veces evaluar el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Así que no nos olvidemos por favor de ese concepto fundamental. Existen varios tipos de estudios imageneológicos con distintas técnicas, cada una con una física muy particular. Pero sí quiero comentarle a grandes rasgos que existen exámenes que utilizan rayos X o radiación ionizante y hay otros exámenes que no lo hacen, ¿ya? Y es muy importante tener claro esto porque los rayos X, la radiación ionizante, que también veremos más adelante en nuestras clases, es dañina, daña al cuerpo humano, daña a la persona quien se está realizando ese estudio. En cambio, hasta ahora existen otros estudios que no utilizan radiación ionizante y hasta ahora no se ha demostrado que tengan algún daño directo al paciente al cual le estamos realizando este estudio. No obstante, ya sea utilicemos un examen con radiación ionizante o una simple ecografía, tiene que existir una justificación para la indicación de este estudio, ¿ya? En la literatura podrán encontrar muchas de estas indicaciones enumeradas, muy ordenadas, pero el principal concepto que ustedes tienen que preguntarse cada vez que piden un estudio es: ¿tengo algún impacto en la evolución de mi paciente, en el diagnóstico de mi paciente? ¿Significa este examen que le estoy pidiendo a mi paciente algún cambio de conducta? Siempre evalúenlo de esa perspectiva, ya que, insisto, tomarse un examen no solo a veces le cuesta dinero al paciente, sino que muchas veces tiempo, puede ser hasta riesgoso tener que movilizar al paciente a tomarse el examen, así que, insisto, la justificación es fundamental al minuto de pedir un estudio. Eh, También otro concepto de qué examen voy a pedir, cuál parto, el mejor, el más caro, me voy a ir a la resonancia, al PET-CT porque necesito ver ese puntito que me quedó la duda en la ecografía. También como concepto muy básico, siempre ir de lo simple a lo complejo, ¿ya? De lo más barato a lo más caro, ¿ya? Y siempre tener en cuenta la sensibilidad, la especificidad del examen, ya sea de laboratorio, el examen de imágenes que le estamos pidiendo a nuestro paciente para poder ver si es que tiene o no alguna utilidad al momento de solicitarlo, ¿ya? Les pongo un ejemplo, o sea, si el paciente tiene un dolor de cabeza, le voy a pedir una ecografía intracraniana. Ya, puede que vea algo, pero ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de ese examen para ese paciente? Se fijan, prácticamente nula. Bien,
Veamos rápidamente algunos conceptos de estos exámenes que realizamos. De este otro estudio que es el gran boom de los últimos años, que es la tomografía computada, ya el TC, el TAC, el escáner. Eh, Tomografía computada viene de tomos, que es parte, grafos, que es imágenes, y computarizada, que es computación. ¿Ya? Así que esto es, como les digo, más adelante lo veremos en profundidad, pero la tomografía computada, necesito que se imaginen que el paciente está sobre la camilla del estudio, no sé si alguno se habrá hecho alguna tomografía, y viene el tomógrafo, empieza a girar y es casi como convertir en puras jamonadas a mi paciente. Ya son slices, pequeñas jamonadas que luego el computador las analiza y me las entrega al radiólogo como estos famosos cortes axiales, y nosotros los podemos analizar. Sáquense, sí, como les digo, estos conceptos de axiales porque se lo estoy tratando de resumir y simplificar, pero hoy en día la tomografía es mucho más que un TAC, ya por eso hablamos de TC o tomografía, porque ya a nuestros pacientes no solo son jamonadas, ya no solo son estos cortes axiales, sino que podemos verlos tridimensionalmente, podemos hacer reconstrucciones en todos los ejes, así que, insisto, la tomografía avanza día a día y cada vez se hace más importante. El único problema que, a diferencia de nuestra ecografía que yo les mencioné anteriormente, utiliza radiación ionizante, ya irradia, daña al paciente. Por lo tanto, cada vez que lo pedimos, tenemos que hacernos esa pregunta que yo les dije en principio: ¿tiene alguna utilidad este estudio que estoy solicitando? ¿Ya? Veamos un poquito más profundo el tema de la ecografía. Este es un ecógrafo. Este es un ecógrafo viejo, pero se lo mostré porque es muy característico. Podemos ver aquí los transductores, ya que son los transductores con el que el radiólogo toma en su mano y lo presiona en el abdomen del paciente o en la tiroides o donde se necesiten. Y el resto son puros botones que nos permiten a nosotros configurar el estudio, y ojalá veamos en nuestros pasos prácticos. Pero esto es un tomógrafo. La gran ventaja del tomógrafo, como yo les dije, que es bueno, bonito y barato. El gran problema es que, quizás ya lo han escuchado, este es un examen operador dependiente. O sea, la persona que me está haciendo el examen, que hoy en día, si me preguntan, no necesariamente es el radiólogo, pueden haber ecografistas, y en el mundo, en otros países, está muy claro ese concepto de que estudian ecografía dirigidamente, profesionales de la salud, pueden ser ecografistas, pero dependemos de que ese ecografista esté bien entrenado, esté bien formado, dado que él es el encargado de buscar primero e interpretar las imágenes de la anatomía de nuestros pacientes. ¿Ya? El uso es en todo lo que ustedes se imaginen, desde la piel, tejido celular subcutáneo, estructuras vasculares, pero su principal uso va dirigido a órganos sólidos. Quizá eso es la mayor utilidad y lo más vasto, lo más utilizado. ¿Ya? Y ya les adelanté que es el gold standard para la evaluación de la vesícula. ¿Puedo ver el resto? Perfecto, puedo ver el hígado, la vía biliar, páncreas, toda la anatomía la voy a poder visualizar con la ecografía, pero tener muy claro que, póngase usted el concepto de que la ecografía es excelente para la vía biliar, no es así, la ecografía es mala para la vía biliar. Si si la vía biliar no está dilatada, se ve apenas, es muy fina, cuesta encontrarla. Si el paciente está distendido, meteorizado, más va a costar visualizarla. Y si está distendida, sí, voy a ver que está distendida, pero ahora tengo que buscar la causa, seguir todo el árbol biliar es complejo. Gold estándar para la vía biliar, la colangioresonancia. Gold estándar para la vesícula, una simple ecografía. ¿Ya? ¿Qué le tenemos miedo? O generalmente la gente que empieza a practicar, a hacer ecografía, nos pasa con nuestros becarios de imagenología, mucho miedo a la anatomía de la ecografía, porque es una anatomía muy difícil muchas veces de imaginársela. Tengo que, imagínense, tomar el transductor, mover el equipo, decirle al paciente: tome aire, aguante, no respire, respire, porque si no se pone morado. Entonces tenemos que controlar muchas cosas y muchas veces el tema de la anatomía es complejo. Pero nunca nos olvidemos de que con la ecografía estamos haciendo lo mismo que hacemos con la tomografía. Les quiero simplificar, insisto, los conceptos. La tomografía me corta en jamonadas al paciente.
¿ya? Lo que yo les dije que ya no están así, pero imagínense esto. Aquí tengo una jamonada, lo que ustedes están viendo es un corte anatómico, pero es un corte axial del paciente. Esto es lo que hace el escáner con el paciente. Muchas de estos cortes todos juntos forman el volumen total del paciente. Y la ecografía hace exactamente lo mismo. Me apoyo con mi transductor en el abdomen de mi paciente y el ecógrafo lo que hace es saca un pedacito de jamonada, se fijan, de mi paciente. Pero si yo muevo este transductor alrededor del abdomen de mi paciente, voy a tener la misma anatomía que estoy viendo en la tomografía. Por lo tanto, uno muchas veces se siente muy cómodo con la anatomía axial de la tomografía. Bueno, si la domino, me tengo que acordar de esa anatomía y voy a poder hacer lo mismo con mi ecógrafo. Fíjense que ese corte de supuestamente que me lo da el tomógrafo es exactamente lo mismo que yo puedo ver en mi ecografía. Así que eso es básico, tener los conceptos anatómicos axiales para realizar una adecuada ecografía. Bien, como les adelanté, la vesícula y la ecografía van de la mano. Excelente método. El examen de elección para poder evaluar la vesícula. Alto rendimiento, bajo costo, rápido. Tiene sus limitaciones, sí, la vesícula debe estar distendida, así que tenemos que tratar de darle algunas indicaciones a nuestro paciente. ¿Cómo la vamos a ver? Anatómicamente la vesícula está oculta, perdón, o bajo el hígado, ya separando los lóbulos hepáticos. Por lo tanto, el hígado confiere una súper buena ventana acústica, ya que también eso lo podemos discutir en conjunto. Me da una ventana acústica para que entre el sonido y poder visualizarla de buena manera. Por eso es tan agradable y fácil trabajar con la vesícula y la ecografía. Lo que sí, como les digo, al menos un ayuno de 4 horas para que esta vesícula esté distendida y no contraída. ¿Por qué? Porque se me podría pasar alguna patología como engrosamiento parietal o incluso alguna litiasis, dado que está comprimida esta vesícula. Grosores parietales. Fíjense que ahora les quiero dar un número mágico. El grosor de las paredes de prácticamente toda nuestra anatomía, de lo que se le ocurra, paredes intestinales, de la vesícula, de la vía biliar, de lo que sea, las paredes miden menos de 3 milímetros. En general, entre 1 y 2 milímetros. ¿Ya? Así que como concepto mágico, para que no se los embarren o algún ahí profesor que les quiera poner difícil la cosa, el grosor de las paredes, y no es la excepción en la vesícula, es menor de 3 milímetros. ¿Ya? Un contenido homogéneo es hipoecogénico porque es líquido. Así que esas son las características principales que vamos a buscar en nuestra vesícula. ¿Ya? Eh, Fíjense que la prevalencia de la patología vesicular en nuestra población no es menor. En este minuto que yo les estoy haciendo esta clase, eh, de 10 de nosotros, lo más probable es que uno tenga litiasis. Yo no tengo, porque ya me he hecho ecografía, así que alguno de ustedes puede que tenga litiasis, porque es una patología muy prevalente. ¿Ya? Si bien los cálculos pueden estar hechos de distintos materiales, ¿ya? En el caso de los cálculos de vesícula, la gran mayoría son de colesterol. Aquí no va a importar mucho de que esté hecho el cálculo, dado que la propiedad física que se utiliza con la ecografía siempre va a hacer que el cálculo sea hiperecogénico, ¿ya? O sea, que sea blanco. Se va a ver una imagen nodular densa, perdón, ecogénica. Densa es cuando utilizamos rayo X. Ecogénica al interior de la vesícula. Fíjense que la gran mayoría de las veces que nosotros hacemos estas ecografías, los hallazgos de cálculo en la vesícula son incidentales. Los pacientes andan muy tranquilos por la vida y tienen cálculos dentro de la vesícula. ¿Cuál es el problema? Si esos cálculos son pequeños, muchas veces pueden impactarse en el bacinete a la salida de la vesícula y provocar cambios inflamatorios, ¿no es cierto? Una colecistitis. Y si el cálculo es grande, puede provocar un compromiso inflamatorio crónico que estaría asociado con patología neoplásica. ¿Ya? Fíjense, la sensibilidad y especificidad para la detección de cálculos es excelente en relación a la vesícula. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo vemos la vesícula? Fíjense, nos apoyamos en el abdomen de nuestro paciente. Esto es una imagen, la idea es que después lo veamos en la práctica, pero acá está el reborde costal. Me apoyo en el abdomen del paciente, lo presiono el abdomen del paciente y debiera encontrar, insisto, en el tercio medio hepático, dividiendo los lóbulos, esta imagen que corresponde a la vesícula. Fíjense en las paredes finas,
además del contenido hipoecogénico. Aquí no hay cálculos y esta es una vesícula totalmente normal, ¿ya? Acá podemos ver otra imagen, se fijan, de la vesícula, y alguien acá quizás que ha visto exámenes me puede decir, oye doctor, pero mire, aquí hay una imagen hiperecogénica con una sombra posterior, o que acá se ve una imagen negra detrás de esta imagen hiperecogénica. Bueno, muy bien, pero fíjense que esta imagen hiperecogénica está fuera de la vesícula. Ahí está la pared de la vesícula y esto está por fuera de la pared de la vesícula. Bueno, les presento, este es el famoso aire, que es tan molesto para los ecografistas dado que da esta imagen. Una imagen hiperecogénica que no deja pasar muy bien los sonidos, por lo tanto, insisto, se ve esta imagen ecogénica con sombra acústica posterior. A diferencia de esto, que estos son los cálculos, miren cómo están aquí adentro de la vesícula, claramente, y dan esta sombra posterior, esta imagen negra detrás del cálculo, que es patognomónico prácticamente de una litiasis aquí adentro de la vesícula, ¿ya? Esto es una colelitiasis. No necesito más estudio para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa, como yo les comentaba, si este cálculo se impacta o si existe alguna patología que inflama la vesícula? Caemos en otra patología muy, muy frecuente, que es ¿cómo se llama? Acumula un gran porcentaje de las consultas por dolor abdominal en las urgencias, que es la colecistitis aguda, ¿ya? Ya les había mencionado que se obstruye el cístico, generalmente por un cálculo, se inflama la vesícula y me va a alterar la anatomía. Las paredes se engruesan, ¿ya? Puede aumentar de tamaño la vesícula, igual que un globo que se empieza a inflar. Puede haber líquido perivesicular, ¿ya? O sea, voy a encontrar líquido fuera de la vesícula por los cambios inflamatorios. Voy a ver la litiasis, ¿ya? Dentro de la vesícula. Ahí le doy otro check a mi hallazgo. Y fíjense este que está aquí abajo colgando, este signo que es el Murphy ecográfico positivo. ¿Qué es esto? Que es el dolor en el sitio de la vesícula cuando la presiono con el transductor, ¿ya? Con el transductor ecográfico me voy a donde está la vesícula y aprieto fuertemente ese sector y me va a dar un Murphy ecográfico positivo. Es uno de los signos más importantes para el diagnóstico de colecistitis aguda, ¿ya? Todos, obviamente, en suma me dan el diagnóstico final, pero muchas veces estos pueden ser, el resto pueden ser sutiles, ¿ya? No concluyentes, pero sabe que el paciente tiene un Murphy ecográfico positivo, más una sospecha de engrosamiento de la pared, bla, bla, bla. Eso es una colecistitis aguda, ¿ya? Así que este Murphy ecográfico es fundamental. Fíjense, ya les había mostrado los cálculos, así que aquí se ve, la primera es una vesícula con imágenes litiásicas, fíjense la sombra acústica posterior, pero miren la pared. Si bien aquí impresiona que la pared está fina, fíjense alrededor de la pared hay como distintas láminas, ya se ve multilaminar, y eso es porque la pared de la vesícula está engrosada en forma difusa. Toda la pared de la vesícula se engruesa. Miren acá la segunda imagen, es un corte axial, donde claramente vemos que alrededor de la vesícula, se fijan, tengo el contenido hipocogénico, pero las paredes de la vesícula están engrosadas e incluso podría haber pequeñas cantidades de líquido alrededor. Colecistitis aguda. ¿Ven? No necesito más para hacer el diagnóstico de esto. Les quería adelantar, como les digo, estos hallazgos ecográficos, estos hallazgos a las imágenes, y recalcar que con simples estudios podemos hacer el diagnóstico. Por lo tanto, es fundamental saber qué es lo que estoy buscando para yo luego decidir qué le voy a pedir a mi paciente. Si estoy buscando una alteración en la vesícula, ver un cálculo o una colecistitis, sé que le tengo que pedir una ecografía. No tengo para qué irme a nada más que eso y voy a tener el diagnóstico y vamos a decidir si tengo o no que operarlo. ¿Sabes que no? La cuestión está rara, el paciente ha bajado de peso, está amarillo. Claramente ahí no es probablemente una patología solo vesicular aguda. Voy a necesitar algo más. Le hago la eco, no me quedó claro, sabe que la vesícula está, no la veo, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, voy a tener que ir a otro estudio, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el otro estudio, como yo le decía, la niña bonita actualmente de las imágenes, que es la tomografía computada, ¿ya? Luego, cuando corresponda, hablaremos de la historia, de cómo se ha desarrollado, las características y la física de la tomografía computada, pero siempre acuérdense de que la tomografía computada utiliza radiación ionizante, ¿ya? Por lo tanto, tiene un efecto deleterio sobre nuestro paciente. La utilidad de la tomografía es lo que se les ocurra, ¿ya? Actualmente
el cáncer va de la mano de la tomografía computada. No se nos podía imaginar un paciente oncológico sin un estudio imagenológico y sin una tomografía, ¿ya? Así que insisto, va de la mano. Todas las urgencias por accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas a bala, heridos por armas blancas, la gran mayoría de todos estos pacientes van a pasar por una tomografía, ¿ya? Y otra de las causas principales de por qué pedimos ya sea una tomografía o una ecografía es por dolor. Si ustedes se fijan, porque uno consulta. Si a mí no me duele la cabeza, yo no voy a ir a nadie a preguntarle, doctor, ¿sabe que podría tener algo en la cabeza? Quizá examine y me haga un examen. Es por dolor. ¿Ya? Nuestro paciente acude a la urgencia, a la consulta, donde sea, por dolor. Por lo tanto, los radiólogos tenemos que saber que cada vez que nosotros vemos un estudio, detrás hay un paciente que lo más probable es que esté con alguna molestia. Ya es muy raro que el paciente esté normal y decida gastar plata, decida gastar tiempo, decida darse la lata de ir a ver un médico y consultar. Aunque parezca muy simple, eso es fundamental, porque yo en las imágenes tengo que sacarle provecho y buscar. A pesar de que pueda tener muy poca información, de que eso muchas veces nos pasa a los radiólogos, que tenemos la orden médica, donde muchas veces la orden dice OBS dolor. Imagínense, y con eso tenemos que trabajar. Con OBS dolor yo tengo que buscar qué tiene el paciente. Al margen, una de las causas de la gran mayoría de los errores radiológicos son por falta de información. Y así que es fundamental el buen uso de la orden médica para comunicarnos entre los distintos especialistas, los distintos médicos, dado que eso, insisto, obviamente mejora el informe final, mejora la aproximación a la patología que ustedes estén buscando. Les había estado un poco, fíjense acá, este es un porcentaje de todas las patologías de dolor abdominal agudo, las causas, ¿ya? En la urgencia, fíjense que apendicitis, colecistitis, como ya les mostré en un principio, la gran mayoría de los diagnósticos por los que consultan los pacientes terminan en estas patologías, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué examen vamos a hacer? Hago una ecografía, hago una tomografía, chuta, pero la tomografía, el TAC, irradia, ¿ya? La ecografía sí, pero no es tan buena. Bueno, por lo mismo tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando, porque ya sabemos que hay algunos estudios que van a ser gold standard la ecografía, por ejemplo la vesícula. En cambio, la tomografía muy superior para evaluar la apendicitis aguda, por ponerle un ejemplo. Chuta, pero el paciente es pediátrico. Bueno, estrujamos la ecografía lo que más podamos para tratar de irradiar lo menos posible a ese paciente o una mujer embarazada. ¿Ya? Así que claramente debemos ver qué necesitamos. Y en general, como concepto general, la tomografía computada siempre es más sensible y más específica para toda la patología abdominal aguda. ¿Ya? Salvo, ustedes ya lo saben, la colecistitis aguda. Fíjense, siempre muestro este trabajo, si bien es antiguo, muestra muy claro un metaanálisis con respecto a cómo abordar la apendicitis, la sensibilidad y especificidad de estos dos estudios, la tomografía y la eco, con respecto al diagnóstico de apendicitis. Y claro, la ecografía es menos sensible, dado, como yo les decía, que es operador dependiente y muchas veces si no veo el apéndice, no quiere decir que no tenga una apendicitis. Ya esa es principalmente la diferencia de esta sensibilidad y especificidad. Porque fíjense en las imágenes. La tomografía arriba me muestra el apéndice inflamado y la ecografía abajo me está mostrando esta pared mayor de 3 milímetros, cambios inflamatorios, no compresible con el transductor, pero eso es un diagnóstico casi histológico de una apendicitis aguda. Claro, pero si yo no veo el apéndice, insisto, no quiere decir que mi paciente no tenga una apendicitis. Y una de las principales causas es por las dificultades técnicas que puedo tener al momento de realizar una ecografía. Ya, lamentablemente estamos en otra de las pandemias actuales, está ahora de moda el tema del coronavirus, lamentablemente, una pandemia a nivel mundial, pero otra de las epidemias o pandemias ya casi a nivel mundial es la obesidad. Por lo tanto, evaluar a pacientes obesos muchas veces es complejo mediante la ecografía y otras veces incluso es complejo mediante el resto de las imágenes, dado que los equipos no están preparados para recibir este tipo de pacientes, ¿ya? Así que, insisto, vuelvo a ser majadero en el hecho de tenemos que saber cómo es nuestro paciente, qué necesita, y si no estoy seguro, bueno, converso con los distintos especialistas para evaluarlo.
Fíjense, acá adentrándonos un poquito más ya al final de de nuestra presentación, no quiero terminarla sin mencionarles a la rápida los conceptos de radiación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la radiación es como el mar, hay que tenerle respeto y no miedo. ¿Ya? Tarea, vean todos Chernobyl porque es una excelente miniserie y además está muy bien hecha. Los conceptos radiológicos son muy bien abordados. ¿Ya? Y es real. Todo lo que muestra es lo mismo que uno puede leer de este gran accidente en Chernobyl. ¿Ya? Acá solamente un par de conceptos. Todos nos irradiamos, todos los días, todo el día. ¿Ya? El tema está en hacerle el quite a las radiaciones que nos hacen mal, ¿ya? Las radiaciones ionizantes. ¿Ya? Si se fijan acá, nosotros recibimos radiaciones naturales, radiaciones artificiales, y si juntamos las dos, el promedio de las dos radiaciones que recibimos, durante el año recibimos aproximadamente 3 milisievert al año. ¿Ya? Milisievert es el, ¿cómo se llama? Es la unidad con que vamos a medir esta radiación que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Acuérdense del número mágico, 3 milisievert al año. ¿Ya? Nosotros los trabajadores expuestos a la radiación, radiólogos, tecnólogos médicos, auxiliares, nos dejan recibir hasta 50 milisievert al año. Por eso andamos con estos dosímetros que nos miden todos los días la radiación. Y personas no expuestas pueden recibir un milisievert más. ¿Ya? Pero vamos a ver cuánto irradian algunos exámenes. Fíjense, la radiografía de tórax, una simple radiografía de tórax, irradia 2,02 milisievert. O sea, si chuta yo podía recibir 3 más 1, 4, ¿no es cierto? Que era lo que me dejaban recibir si no soy radiólogo. Ah, entonces re poco una radiografía, 0,02. Sí, es muy poca radiación. Nadie se va a morir si se toma una radiografía de tórax, ¿ya? Pero fíjense, vámonos a un simple TAC de tórax, una tomografía computada de tórax. ¿Cuánto irradia en promedio? Esto, insisto, hay distintos tipos de tomógrafos. Afortunadamente hoy en día los tomógrafos cada vez irradian menos, pero este es un promedio que les quiero mostrar. Una simple tomografía de tórax irradia 8 milisievert. Chuta, ahí ya no me gustó tanto el número porque yo al año me dejaban recibir 3 más 1, 4. Aquí estoy recibiendo el doble de lo del año. ¿Ya? Y fíjense que para yo transformar una radiografía que es de 0,02 milisievert y llegar a 8, tengo que multiplicar por 400. O sea, un TAC de tórax equivale a 400 radiografías. En la pasada, o sea, en esos segundos que estuvieron adentro del tomógrafo, recibieron 400 radiografías. ¿Se murió el paciente por hacerse la tomografía? Claramente no, pero recibió bastante radiación. Esto está estudiado, esto se estudia ya diariamente, perdón. Tenemos ejemplos como horribles como Hiroshima, Nagasaki, pero que hasta el día de hoy se entregan datos con respecto a las dosis de radiación. Tenemos lo que yo les comentaba, lo de Chernobyl y últimamente lo de Fukushima, donde grandes dosis de radiación matan directamente a la gente. ¿Ya? El concepto de la radiación sí que les quiero dejar es que a muchos si les preguntamos, oiga, ¿y esta radiación cómo es? ¿Cómo trabaja? La gran mayoría de nosotros diríamos la radiación es acumulativa. Ya tenemos ese concepto. Y es un concepto errado, porque la radiación no es acumulativa el efecto, sino que el efecto de la radiación es probabilístico. ¿Ya? Es probabilístico y determinístico o estocástico y no estocástico. ¿Ya? Esos son los conceptos, pero se los voy a explicar de manera más sencilla. Perdónenme el ejemplo, pero a la gente que les cayó la bomba atómica encima, todos se murieron. Grandes dosis de radiación, bueno, obviamente mueren por la explosión, pero imagínenselo, grandes dosis de radiación es un efecto determinístico. Nada que hacer, me muero. Pero la gente que estaba más lejos no se murió al tiro, sino que se murió a los días, a los meses, a las semanas, a los años, mutaciones, cáncer. ¿Ya? Entonces, a medida que me alejaba, disminuía la radiación, aumentaba mi sobrevida. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, al que le cae grandes dosis de radiación, ese es el efecto determinístico, ya grandes dosis de radiación. Y en cambio, si yo recibo dosis de radiación subletales, ya, o sea, no me muero por las grandes dosis, estoy en lo que es lo determinístico, ya, probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, yo ya les dije que nos irradiamos todos los años, ¿no es cierto? 3 milisievert más 1, que es el promedio, 4 milisievert, ¿ya? Al año, todos. Por lo tanto, esos milisievert son equivalentes a 4 boletos del loto. Entonces, todos los años, todos compramos 4 boletos del loto. ¿Cuál es la posibilidad de que nos ganemos el loto? Casi ni una, muy, muy poca. Pero ¿qué pasa si en vez de comprar 4,
me compré 8, porque si me hice una tomografía computada de tórax, compré 8 boletos al tiro. Voy guardando mis boletitos, tengo 8 boletos más, por lo tanto aumento la probabilidad de ganarme el loto. Y aquí en la radiación yo no me quiero ganar el loto, pues yo no quiero este oncogen, yo no quiero que me dé un cáncer producto de grandes dosis de radiación. Por lo tanto, espero que con ese ejemplo les quede más claro que a medida que me irradio, aumento la probabilidad de que suceda algo. ¿Ya? Es lo mismo a medida que compro más boletos del loto, más aumento la probabilidad de ganármelo. ¿Ya? No más de radiación, sino que mi idea es que quedaran con este concepto básico. Eh, si se fijan, hemos hecho un pequeño paseo por todos algunos conceptos de la imagenología. Y ahí son conceptos que podríamos manejar cualquiera de nosotros, en cualquier especialidad, cualquier médico, atendiendo a su paciente. ¿Cuál entonces es la importancia del radiólogo? La importancia del radiólogo es principalmente que usa múltiples técnicas. ¿Ya? Nosotros los radiólogos no solamente conocemos de una técnica imageneológica, sino que obviamente tenemos que dominarlas, ojalá todas, y además no olvidar que somos médicos, por lo tanto nosotros tenemos conceptos clínicos que los podemos asociar a estos distintas técnicas imagenológicas y determinar cuál es el mejor estudio, cuándo realizarlo, cómo realizarlo e interpretarlo. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de esta cadena de sucesos para poder llegar a un buen diagnóstico, nosotros somos parte del equipo. Tenemos que hablar con nuestros cirujanos, con nuestro oncólogo, con nuestros urgenciólogos. Insisto, por eso radiología es una especialidad muy tangencial al resto y se hace muy atractivo, insisto, el hecho de trabajar en conjunto con el resto de nuestros colegas. ¿Ya? Ojo, porque podemos tener un montón de clases de imágenes, un montón de talleres de imagenología, pero muchas veces podemos estar enfrentados a un estudio y no tener idea de lo que estamos viendo y estar perdido así como este colega. Y eso puede traer muchos problemas para el paciente, dado que uno puede decir, oye, no, no tiene nada, mira que yo estoy viendo esta radiografía, váyase para la casa. Y después el paciente tenía una neumonía, un tumor, una fractura que no fue visualizada y podemos tener insisto, no solo demanda, sino que traer consecuencias clínicas para nuestros pacientes. Las imágenes a veces pueden asustar, entonces, insisto, hay que tener mucho ojo, por eso pastelero a tus pasteles, uno como radiólogo a mí no se me ocurriría hoy en día sacarme una espinilla porque no tengo las habilidades clínicas, pero claro, me dedico a las imágenes y la idea es compartir en estos grupos de trabajo, en los equipos, en las reuniones, en los comités, insisto, aportar con el diagnóstico imageneológico y tratar de borrar estos fantasmas que muchas veces aparecen en las imágenes. Nos podemos, insisto, espero no haberles dado la lata. Esto, insisto, era un barniz, una aproximación y la introducción a nuestro curso. Y también espero haberlos dejado con el bichito de tratar de saber más de cada uno de estos estudios. Muchas gracias, me despido cordialmente y nos juntaremos en nuestra próxima clase.